Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien ustedes ahí en casa. Gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios de su bendición para el servicio, para la predicación del día de hoy, para que Dios hable a nuestros corazones y que nosotros podamos hacer cambios significativos en nuestra vida por medio de su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos conectar otro domingo más y poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de que tu Santo Espíritu hablará el día de hoy a nuestros corazones. Podemos estar seguros, Señor, de que, Padre, usted tiene nuestra vida en sus manos. Gracias, Señor, porque tenemos raíces fundamentales en nuestra vida cristiana, en las cuales debemos de recordarlos para poder vivir de una manera sabia, pero también esperanzados de que, Padre Santo, nuestra vida está en tus manos. Rogamos, Señor, que hable a nuestro corazón, consuele los corazones de aquellos que estén sufriendo, que podamos, Señor, mejorar en nuestra vida cristiana cada día más, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tema especial de la raíz de la esperanza, Señor. Gracias porque hemos estado estudiando este tema de raíces en la vida cristiana. Así que, Padre, háblenos el día de hoy. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Sabe que el símbolo del ancla fue muy popular entre los cristianos de los primeros 4 siglos? En el mundo antiguo, el ancla representaba seguridad debido a que el mar era muy utilizado por los viajes que se hacían. Para los cristianos, el ancla simbolizaba la fe y la esperanza en la resurrección, en la vida feliz con Dios. El ancla que representaba la esperanza, unida al pez, recuerda de ese pez que representaba a Cristo, indicaba entonces la esperanza en Cristo, esa esperanza que debemos de tener nosotros en Cristo. Estas simbologías se encuentran en las catacumbas de San Sebastián, las de San Calixto y también las de San Priscila. Y otros lugares como en los cementerios, ahí es donde se pudieron dar cuenta de la importancia que era el ancla para los cristianos de los primeros 4 siglos. Algunos piensan que ese simbolismo del ancla en el cristianismo se relaciona con una cita bíblica en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, donde se hace referencia a las promesas de Dios en Jesucristo como esperanza de los cristianos, un ancla. Escuche bien cómo dice Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Se da cuenta? Dice que esta esperanza es un ancla firme y confiable. Estamos estudiando el tema de raíces o fundamentos, como lo diría en el video de nuestros hermanos sordos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, anteriormente, pudimos ver la raíz de la fe. Recuerda que comenzamos con esa raíz, ¿verdad? Después seguimos con la raíz del amor. Y ahora estaremos analizando la raíz de la esperanza. Es por ello entonces que el apóstol Pablo siempre unió estas 3 raíces o estos 3 pilares en algunas de sus cartas. Pero en especial en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, cuando expresa, escuche bien, ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor. Diría la NTV, 3 cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y la mayor de las 3 es el amor. Por eso la esperanza toma un punto especial, por eso la esperanza debemos de analizarla. Algunos teólogos dicen que la esperanza es la doctrina menos estudiada, pero que debería de ser una de las principales que nosotros debemos de tener como hijos de Dios.
el tema de la esperanza, hermanos, la tenemos que ver en dos vías. La primera vía es hablar de una esperanza ahorita, en el presente, ¿verdad? Para poder entender cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos protege, cómo Dios en medio de la tribulación está con nosotros. Pero la segunda vía, tenemos que ver la esperanza de una perspectiva futura, escatológica. Es entender por fe cuál es nuestra esperanza, qué es lo que nos espera en el futuro. Entonces, veamos la primera vía, que es la vía presente. Y es ahí donde vamos a aprender la primera verdad del día de hoy. Y la primera verdad es que recordemos que la raíz de la esperanza está anclada en el Señor Jesucristo, que nos ayuda en nuestra vida presente. Recordemos que la raíz de la esperanza está anclada en el Señor Jesucristo, que nos ayuda en nuestra vida presente. ¿Sabe que la esperanza se convierte en confianza en esta vida que nosotros estamos peregrinando aquí? Sabiendo que Dios nos ayuda en nuestro diario vivir. Mi esperanza no solamente es meterme hacia el futuro y ver qué es lo que me espera, sino que la esperanza se hace visible, palpable hoy en día, en tus problemas, en tu diario vivir, en tu trabajo. Y es cuando nosotros debemos de entender entonces que la palabra esperanza es muy importante en un tiempo como el que estamos viviendo hoy en día. Porque está el otro extremo. Si aquí tengo la esperanza, entonces está la desesperanza, como le llaman, ¿verdad? Como hablábamos en un tiempo, ¿verdad? El no tener esperanza. Y hay mucha gente que vive de esa manera. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Que había personas que vivían sin esperanza y sin Dios en su vida. Imagínense esa combinación, sin esperanza, sin Dios en la vida de las personas. Cuando viene una desgracia a la vida de uno, cuando la salud no está bien, imagínense cómo se pone esta persona, ¿verdad? Lo primero que debemos de entender es que nuestra esperanza debe estar depositada en la persona del Señor Jesucristo. Vayamos ahí, por favor, a 1 de Timoteo, vaya ahí conmigo, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Donde se deposita nuestra esperanza, es la idea. Donde está anclada nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está anclada en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Lo primero que vemos aquí es que nuestra esperanza debe estar depositada en Dios. Si nuestra fe es depositada en Dios, claramente nuestra esperanza debe estar ahí. El Señor Jesús es un ancla firme para la vida de cualquier persona. Para que una persona pueda tener esperanza en su vida, lo primero que tiene que hacer es saber dónde depositar esa fe, dónde se va a anclar esa esperanza. Y por eso los cristianos de los primeros 4 siglos veían la imagen, el simbolismo del ancla y decían, ahí está la esperanza. ¿Por qué? Porque era la esperanza en Dios. Entonces, ¿dónde se debe depositar esa ancla? En esa ancla firme que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza debe estar también depositada en las promesas de Dios. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el verso 18 y verso 19. Viene hablando Hebreos capítulo 6 sobre la promesa que se le ha hecho a Abraham. Si usted ve, por favor, en el verso 13, 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, escuche bien, más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Las promesas de Dios, Dios va a cumplir las promesas que Él nos ha prometido. Dios va a cumplir todas esas promesas. Por eso es que nuestra ancla debe estar firme, primero en el Señor Jesucristo, pero también en las promesas que Dios ha hecho. En medio de su palabra, ahí está nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho. El Señor ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos por fe esas palabras. El Señor Jesucristo nos dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces, yo creo eso, porque mi fe está depositada en la persona de quien dijo eso, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y en su palabra, porque ahí es donde nos menciona, ¿verdad? Pero también nuestra esperanza nos ayuda a tener gozo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Vamos por favor a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Hoy los voy a traer por varios textos de la Escritura, así que lo bueno que ustedes pueden tener ahí su aparato, ¿verdad? Su dispositivo, o si tiene su Biblia, vaya conmigo. A mí me gusta todavía subrayar la Biblia, hermanos, me gusta leerla. Entonces espero que sea de los míos, ¿verdad? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Siempre este verso me recuerda mucho, porque una de las iglesias que me invitaba mucho a predicar allá en Ciudad Juárez, México, ellos, cada culto dominical, terminaban con este versículo. Ya los hermanos se lo sabían de memoria. ¿Por qué? Porque siempre cuando se daba la oración final, decían: hermanos, nuestro verso, ¿verdad? Y ellos decían: gozaos en la esperanza, ¿verdad? Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hermanos, nuestra esperanza debe producir gozo. A pesar de la tribulación que podemos estar pasando, a pesar de que la salud no está bien, a pesar de que a lo mejor no hay el trabajo, a lo mejor la economía no es la mejor, pero siempre nosotros debemos de estar gozosos en esa esperanza que nosotros tenemos. Y esa esperanza, hermanos, es que Dios siempre nos va a ayudar. Él lo prometió, Él nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Él también nos dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, por el escrito de Santiago, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, ese gozo debe de venir, como diría el escritor de Nehemías, ¿verdad? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dijo el apóstol Pablo también a los filipenses: en esto me gozo y me gozaré aún más todavía. Qué hermoso es poder saber que nosotros podemos ver la esperanza por una vía presente, nuestro diario vivir, lo que usted y yo hacemos cada día. Tenemos esperanza porque nuestra esperanza está anclada en la persona del Señor Jesús. Nuestra esperanza está anclada en su palabra. Y que a pesar de las tribulaciones, como dice aquí, ¿verdad? Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constante en la oración. Cuando usted va a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, en oración por los méritos de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a su presencia y le dice: Señor, yo tengo un ancla firme, está anclada en ti, Señor. Está anclada en la persona del Señor Jesucristo. Está anclada porque tu palabra nos cuenta esto, nos dice esto. Por eso algunos cristianos han malinterpretado un poquito
eso de reclamarle a Dios sus promesas. Yo cuando veo ese término en los libros, me causa un poquito de ansiedad, un poquito de hasta molestia, ¿verdad? ¿Por qué uno tiene que reclamarle a Dios? Si dice la Escritura que con acción de gracias, con ruego, lleguemos a su presencia. Yo creo que uno sí puede decirle, Señor, tu palabra dice esto, pero no por eso yo tengo que llegar con el Señor y reclamarle esa promesa. No, si a Él no se le ha olvidado. Recuerda que en el Éxodo dice que Dios escuchó la oración de su pueblo, su lamento, su quejido, escuchó. Y se acordó de ellos. Y para nosotros la palabra acordarse es que los tenía olvidado, ¿verdad? O como decía mi abuela tenía 97 años, decía mi abuela, hijo, yo creo que Dios se olvidó de que yo ando en este mundo, ¿verdad? Ya me debería de llevar a su presencia. No, a Dios no se le olvida. Y ese recordar no quiere decir que se le había olvidado que el pueblo tenía tantos años cautivos en Egipto. No. Dios dijo, es hora de actuar. Es hora de liberar a mi pueblo. Y es por eso que entonces llamó a su gran siervo que es Moisés, ¿verdad? Como hemos visto, la esperanza nos ayuda para nuestro diario vivir, en nuestro presente, pero también la esperanza nos ayuda a entender el futuro. Es por eso, hermanos, que aquí vamos a aprender la segunda enseñanza del día de hoy, ¿ok? Recordemos que la raíz de la esperanza está anclada en lo que el cristiano espera también en el futuro. Fíjense que es algo tan hermoso conocer mi futuro para vivir un mejor presente. Eso lléveselo en su corazón. Cuando usted conoce qué es lo que le espera, cuando usted conoce su futuro, eso a usted le anima a vivir un mejor presente, ¿sí? Cuando usted sabe que tiene vida eterna, por ejemplo, eso le hace vivir la vida aquí de una manera diferente a las demás personas. ¿Por qué? Porque cuando entendemos nuestro futuro, eso nos ayuda a vivir de una mejor manera aquí. Y vamos a ver qué nos espera en el futuro. Pero antes de ver eso de qué nos espera en el futuro, quiero hablarles de una esperanza que la Biblia habla, la esperanza de la salvación. Y la esperanza de la salvación tenemos que verla presente y tenemos que verla futura. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que la salvación empieza desde hoy, desde que usted determinó poner su fe en el Señor Jesucristo, pero eso también va hacia el futuro. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice. Verso 10. El cual nos libró, pasado, y nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Se da cuenta? Los tres tiempos aquí se encuentran: pasado, presente y futuro. Es Dios haciendo la obra en nosotros. Es Dios otorgándonos el perdón, otorgándonos la salvación que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Esto nos habla de esa vía presente. Él nos libra hoy presente, porque salvación no solamente uno debe de saber que es salvación de los pecados, también es salvación de que Dios te salva de cualquier tribulación, de cualquier angustia, de cualquier dolor, y Dios nos va a librar hoy presente. Pero también llegará un tiempo en que el pecado no va a hacer estragos en nuestra vida. Llegará un tiempo en que el pecado desaparecerá de nosotros, y por eso que dice que Él también nos va a librar y nos librará de tan gran muerte, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahora, mire qué hermoso es esto también, porque no solamente la salvación, también tenemos la vida eterna. Y es una esperanza que el cristiano debe de gozar, que nosotros tenemos la vida eterna. Vaya por favor a Tito,
Tito es un libro que habla mucho de la esperanza del cristiano, hermanos. Me encanta el libro, la carta de Tito, porque habla de este tema, de esta raíz importante. Vamos al capítulo 1, versículo 2. Bueno, voy a leer el 1 para que entremos en contexto, 1, 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de, ¿qué dice? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Me encanta esto, porque dice que Dios tenía el plan de salvación, la historia de salvación ya establecida desde antes de Génesis 1. Él sabía que Adán y Eva iban a fallar. Él sabía que usted y yo estábamos separados de la presencia de Dios. Y Él entonces formuló el plan salvífico para nosotros. Y es por eso que es importante. Vamos a capítulo 3, versículo 7, ahí mismo de Tito. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de, ¿qué dice? De la vida eterna. Me encantan estos pasajes porque nos recuerdan algo y nos dicen, tenés una esperanza. Mira, estás sufriendo, tenés una esperanza. Mira, está complicada tu vida, hay una esperanza. Y esa esperanza es la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, pero también la esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Sabe que el Señor levantará nuestros cuerpos de la tumba? ¿Sabe que nos levantará? El mar dice que va a devolver a sus muertos. Y hay un pasaje que me encanta para hablar de este tema. Vaya primero a los Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Recuerde que era un problema para los corintios, era un problema el pensar si va a haber resurrección de cuerpo, ¿verdad? Y dice ahí en el capítulo 15, el verso 20, dice de la siguiente manera, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Me encanta esto, hermanos. ¿Por qué? Porque así como Cristo es las primicias, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero dice el verso 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tenemos esperanza, hermanos. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo ya no como el que tiene. ¿Qué está sufriendo el día de hoy de enfermedad? ¿Tenés un impedimento en tu cuerpo hoy en día? ¿Sabes qué? Esto es pasajero, porque llegará un tiempo, dice la Escritura, que usted tendrá un cuerpo glorificado. Y usted tendrá un cuerpo totalmente diferente a este cuerpo que le duele todo, ¿verdad? Que empezamos a engordar, que empezamos a ver que la espalda duele, que empezamos a ver que las rodillas duelen, ¿verdad? Llegará un tiempo en que Dios nos dará un cuerpo glorificado. Se pelean los teólogos, ¿verdad? ¿A qué edad? ¿A qué edad nos dará el cuerpo? Cuando la edad de cada persona estaba en su máximo esplendor. Juventud, divino tesoro, dicen algunos, ¿verdad? Voy a volver, dicen los que somos un poquito más mayor, vamos a volver cuando teníamos la edad, la fuerza. No sé, hermanos, no sé, porque entonces los niños que han muerto, yo creo que Dios son misterios de la Escritura. Lo único que sí sé es que usted y yo vamos a tener un cuerpo glorificado. Eso sí podemos saber. Y ¿sabe? Hay otra esperanza que me encanta futura y que yo la anhelo cada día. Y que el escritor de Apocalipsis termina su libro diciendo, ven, Señor Jesús, sí, ven. Yo crecí en la iglesia Maranata.
Yo no sé si usted sabe qué significa Maranata, ¿verdad? El Señor viene, es lo que significa. Y a mí me quedó bien grabado porque todos los días yo decía, todos los domingos, voy a Maranata, ¿verdad? Voy a la iglesia. Pero Maranata es Señor, ven, ven Señor Jesús, ese anhelo constante de que el Señor venga por nosotros. Regresemos a Tito, por favor. Tito 2:13. Tito. Ya vamos llegando. Capítulo 2, versículo 13. Mire, un texto hermoso. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que, hermanos, nosotros debemos de aguardar la esperanza. Pero aguardar la esperanza, vamos al versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta para que usted y yo podamos ser salvos. Y dice el versículo 12, enseñándoles que, renunciando a la impiedad, ¿y a qué más? Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese, ¿cómo debemos de vivir antes de que el Señor Jesucristo venga, verdad? De una manera sobria, de una manera, dice aquí, justa y de una manera piadosa. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo ahorita? Antes de que el Señor Jesucristo venga. Si nuestro anhelo es, Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús. Pero mientras el Señor viene, nosotros debemos de reflejar nuestra vida, una vida sobria, una vida justa y una vida de piedad, como lo diría en la carta el apóstol Pablo a Timoteo, que el tema de la piedad es un tema importante. Entonces nosotros dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mientras tanto, hermanos, mientras el Señor Jesús venga, la iglesia debe ser un pueblo celoso en buenas obras. Debemos impactar allá afuera, hermanos. Conocemos a Dios, lo estamos conociendo cada día. Crecemos en su palabra. Ahora salgamos a impactar a este mundo. ¿Se da cuenta? Hemos hablado de la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección del cuerpo y la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener fundamento en nuestra vida. Por eso es importante tener un ancla segura en su vida. Por eso es importante que usted y yo tengamos esa raíz de la esperanza, hermanos. Que nuestra ancla esté depositada en el Señor Jesucristo, en su palabra. Para que entonces nosotros no venga la desesperanza, ¿verdad? Para que nuestra vida entonces no se hunda nuestro barco, no se hunda nuestra vida. ¿Sabe que usted conoce la historia del Titanic? Hasta vio a Leonardo DiCaprio ahí, ¿verdad? Sí, hasta la cancioncita se la aprendió de memoria, ¿verdad? Mire, el Titanic fue un lujoso barco a vapor inglés. Tenía 269 metros de largo, lo cual lo convertía en el barco más grande de su tiempo. Debido a su famosa construcción en acero, decían que este barco era insumergible, o sea, que no se podía hundir este barco. Sin embargo, en su viaje inaugural, su destino fue sellado. Durante la noche del 14 de abril de 1912, alrededor de 153 kilómetros al sur de los grandes bancos de Terranova, el Titanic chocó con un enorme iceberg. El casco del buque resultó tan seriamente dañado
que toneladas de agua inundaron los compartimientos. Finalmente, el Titanic se partió en dos por el medio y se hundió. Dado que no había suficientes salvavidas, solo cerca de 700 de los 1,311 pasajeros, más los 897 miembros de la tripulación a bordo, nomás estos 700 se salvaron. Mire, hasta nuestros días, este dramático hundimiento de este lujoso transatlántico sigue siendo una de las más terribles catástrofes de la historia de la navegación. Algo que se pensaba que no se iba a hundir, terminó hundido, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida no se va a hundir, ¿sí? Yo la tengo cimentada, yo la tengo con un ancla fuerte en mi dinero. Vea la cuenta de banco que tengo. Mire qué familia tan hermosa tengo. Mire, y uno empieza a hablar de cosas externas. Pero cuando nosotros debemos de saber que nuestra ancla debe de estar fija, anclada, como diríamos, ¿verdad?, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, ahí. Cuando la esperanza no tiene un ancla firme, se puede hundir en las profundidades. Pero cuando mi esperanza tiene ancla firme, en Dios va a permanecer seguro. ¿Qué aprendemos en este sermón, hermanos? Lo primero, en nuestro presente, en nuestra esperanza presente, ¿cómo está su ancla hoy en día? ¿Está segura? ¿Sí? Recuerde que la desesperanza, déjeme utilizar esta palabra, ¿verdad? El no tener esperanza, vaya, pues, puede venir a tu vida. Puede venir a tu vida algo difícil. Puede venir a tu vida algo, una salud, una enfermedad, puede venir a tu vida una situación económica complicada, puede venir a tu vida un problema difícil. La pregunta es, ¿cómo está tu ancla hoy en día? ¿Sigues confiando que Dios te va a ayudar? ¿Sigues confiando que Él es tu proveedor? ¿Sigues confiando de que Él estará con nosotros todos los días? Es ahí donde la esperanza presente se vuelve importante en nuestras vidas, porque usted sabe que usted debe depositar su fe en el Señor Jesucristo. No importa cualquier circunstancia que usted esté viviendo, si usted tiene su ancla en el Señor Jesucristo, Él está contigo. No importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés pasando, Él está contigo. Ahora, qué hermoso es saber que también lo que me espera como hijo de Dios, cuando usted sabe bien qué es lo que le espera, cuando usted sabe que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Hacemos mucho énfasis en el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a la presencia de Dios. Pero ¿por qué no hacer un poquito de énfasis también en el presente, verdad? Para mí el vivir es Cristo. La pregunta sería, ¿realmente estás viviendo para Cristo? ¿Realmente el vivir es Cristo? ¿Y qué es el vivir en Cristo? Tener la mente de Cristo, que sus principios, sus valores de Cristo moldeen mi vida. Que como el Maestro anduvo en esta tierra, nosotros podamos andar en esta tierra. Que como el Maestro solucionó problemas, nosotros podamos solucionar nuestros problemas. Con su ayuda, obviamente. Por eso está el famoso texto ahí, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, pero es un contexto de arreglar conflictos. No es un contexto que en la iglesia llegaron 2 hermanos, ¿verdad? Y vamos a empezar el culto. Sí, hermano, pero no se preocupe que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. No, es un contexto, vea bien, es un contexto de arreglar problemas. Entonces, Dios dice, yo estoy contigo, aún en aquellas cosas que usted pensaría que no tienen tanta importancia. Dios está con nosotros. Ahora, eso es en lo presente. En lo futuro, ¿sabe? Si a usted, como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia, qué hermoso, porque nos espera vida eterna.
porque nos espera estar en la presencia de nuestro Dios, porque nos espera un cuerpo resucitado, porque el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Qué hermoso es pensar eso también, hermanos. Es por ello, ¿se acuerda lo que le dije al inicio, verdad? ¿Se acuerda esto? Que el conocer mi futuro me ayuda a vivir mejor mi presente. ¿Por qué? Porque yo vivo como un hijo de Dios, porque yo vivo en la presencia de Dios, porque yo sé lo que me espera en los cielos. Hermanos, de todo lo que he dicho, llévese esto en su corazón. Nuestra esperanza está anclada en Jesucristo, quien nos asegura un futuro en su presencia, la cual me lleva a vivir un mejor presente. Se lo vuelvo a repetir. Nuestra esperanza está anclada en Jesucristo, quien nos asegura un futuro en su presencia, ¿sí? Lo cual me lleva a vivir un mejor presente. Que este tema de la raíz de la esperanza sea algo que usted quiera vivirlo cada día. Tener la confianza de que Dios estará contigo, cualquiera que sea la situación. Pero si llegara a pasar algo, gozaremos la presencia de Dios allá en los cielos. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno para con nosotros, nos enseña, porque podemos estar seguros que esta raíz de la esperanza podemos vivirla hoy en día. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. 3 fundamentos, 3 raíces claves para la vida del Hijo de Dios. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a que el tema de la esperanza sea un tema que podamos estudiar. Gracias porque el año pasado pudimos estudiar el tema de la esperanza en Ibec en casa. Y gracias, Señor, porque hoy podemos recordar esta gran raíz, la raíz de la esperanza. Por Jesucristo pedimos por esta iglesia, para que usted bendiga a cada miembro, a cada líder, a cada anciano. Gracias, Señor, por su presencia con nosotros. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.